¿Alguna vez te has preguntado qué quiso decir realmente Jesús cuando pronunció estas poderosas palabras? Nunca os conocí, apartaos de mí. Este pasaje, tomado del Sermón del Monte de Jesús, es uno de los mensajes más impactantes que entregó, dirigido directamente a los corazones de sus oyentes. Imagina encontrarte en ese momento, de pie ante Jesús, entre la multitud que se había reunido para escuchar sus palabras transformadoras. Él eligió a sus discípulos como su audiencia, y las palabras que pronunció resonarían a lo largo de los siglos, desafiándonos a comprender un aspecto profundo de la fe. Puede resultar intrigante escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admitió no conocer a algunas personas. Sin embargo, Jesús no se refiere al conocimiento intelectual, sino a un tipo especial de conocimiento, uno que se relaciona con las relaciones personales y la fe genuina. Al concluir su Sermón del Monte, Jesús emite una seria advertencia sobre la verdadera fe. Visualiza la llegada de falsos profetas que se disfrazarían como personas inofensivas, presentándose como ovejas con apariencias suaves e inocentes, pero en sus corazones serían lobos voraces ansiosos por engañar a los fieles. Aunque estos falsos profetas utilicen un lenguaje religioso y muestren un poder aparente, no son verdaderamente parte del rebaño del Señor. Jesús nos advierte enfáticamente que, aunque puedan parecer cristianos a los ojos del mundo, pueden ser considerados malhechores a los ojos de Dios, destinados a ser separados de su presencia, como se indica en el versículo 23. Lo que realmente importa no es cuánto conocemos a Dios, sino el hecho de que Él nos conoce. Como explicó el apóstol Pablo de manera elocuente, el que ama a Dios es conocido por Él. El Señor, como un pastor amoroso, cuida de su rebaño y conoce a cada una de sus ovejas. Jesús, nuestro buen pastor, afirma: «Yo conozco sin lugar a dudas a los míos, y los míos me conocen, manteniendo una relación personal profunda conmigo». Esa ominosa advertencia, «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad», revela la verdadera omnisciencia de Jesús. No se refería a un conocimiento común, sino que miraba más allá de las apariencias, directamente a los corazones de las personas, donde encontraba una maldad arraigada. Las palabras de Jesús resuenan con condenas antiguas, como las pronunciadas por el profeta Isaías. «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. Esta hipocresía flagrante, severamente criticada por Isaías, parece encajar perfectamente con el grupo de personas a las que Jesús se refirió como malhechores. Aquellos a quienes Él no conoce son falsos cristianos y maestros engañosos cuyos corazones están manchados por la iniquidad, como advierte Apocalipsis 22:15. Están fuera, representando a una multitud que incluye perros, los malvados, individuos impuros de dudosa moralidad, hechiceros con sus artes mágicas y drogas intoxicantes, personas inmorales, pervertidos, abusadores, adúlteros, asesinos, idolatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad, el engaño y la astucia. En este contexto, Jesús emite una seria advertencia, diciéndonos que llegará el día en que dirá a un grupo de practicantes religiosos: «Nunca os conocí». Estas palabras son una advertencia no solo para los hipócritas, sino para todos nosotros, para examinar nuestros propios corazones y seguir una fe verdadera basada en una relación profunda y sincera con Él. Dios no se complace en la idea de enviar almas al infierno, y esta verdad está arraigada en su naturaleza misericordiosa, como nos recuerda 2 de Pedro 3:9. «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento».
no desea que nadie perezca, sino que todos encuentren el camino del arrepentimiento. Dios no se complace en la idea de enviar almas al infierno, y esta verdad está arraigada en su naturaleza misericordiosa, como nos recuerda 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No desea que nadie perezca, sino que todos encuentren el camino del arrepentimiento. En el momento del juicio, muchos tratarán de justificarse basando su reclamo al mérito celestial en sus propias obras. Sin embargo, este argumento no funcionará, porque aunque afirmen haber realizado muchas buenas obras en nombre de Cristo, descuidaron la única obra que realmente importa, la fe en aquel a quien Dios envió. El renombrado predicador Spurgeon reflexionó: Señor, Señor, ¿no hemos...? Y Jesús se refería a personas que habían realizado impresionantes hazañas espirituales. Profetizaron, expulsaron demonios y realizaron muchos milagros notables. Aunque estas acciones son loables, no se comparan con el valor de una relación genuina y comunión con Jesús. Sorprendentemente, estas personas incluso realizan estas hazañas en nombre de Jesús, pero nunca tuvieron una relación de amor y comunión con Él. Esta es la dura realidad expresada cuando Jesús dice: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al final, la salvación no se basa únicamente en la confesión verbal o el trabajo espiritual, sino en conocer a Jesús y ser conocido por Él. Es nuestra conexión con Él a través del don de la fe que nos otorga lo que asegura nuestra salvación. Cuando estamos unidos a Jesús, estamos seguros, pero sin esa conexión, todos los milagros y buenas obras pierden su significado. Estas palabras de Jesús resuenan como una terrible advertencia y una separación inimaginable. Apartarse de Cristo representa el verdadero infierno de los infiernos, el fundamento de toda la miseria de los condenados, la pérdida de toda esperanza de beneficiarse de la mediación de Cristo. La verdadera fe en Cristo se prueba no solo con palabras, sino principalmente con la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir Señor, Señor, y afirmar la creencia no es suficiente. Es crucial seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Uno puede adquirir un amplio vocabulario religioso, memorizar versículos bíblicos y himnos, pero aún así no seguir la voluntad de Dios. Aquellos que realmente han nacido de nuevo tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Con la ayuda del Espíritu Santo, tienen el poder de entender y seguir la voluntad del Padre, como se afirma en Romanos 8:9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sus enseñanzas separan a los oyentes en dos grupos distintos: aquellos que oyen y siguen sus palabras, y aquellos que oyen, pero no actúan sobre ellas. Esta distinción es crucial, ya que escuchar a Cristo no es solo darle la oportunidad de hablar, sino obedecerlo. El Señor ilustraba un punto crucial, uno que resuena profundamente en nuestros corazones. Nos advertía poderosamente que nuestra profesión de fe en Cristo enfrentaría una prueba final ante Dios. Aquellos que realmente confiaron en Cristo y demostraron su fe mediante la obediencia no tienen razón para temer. Sus vidas están construidas sobre cimientos sólidos como una casa edificada sobre la roca. Sin embargo, para aquellos que profesaron fe en Cristo pero no siguieron los caminos de Dios, el juicio es inevitable. No podemos menospreciar las palabras de este sermón, ya que nos fueron dadas por Dios.
Debemos inclinarnos ante su autoridad y someternos a ella, porque todos seremos juzgados al final del Sermón del Monte, según se registra en Mateo 7, 28, 29. Las multitudes estaban asombradas y atónitas por la enseñanza de Jesús. Les instruyó con una autoridad única, como alguien que hablaba con la autoridad de su propia voluntad, a diferencia de los escribas que dependían de otros para confirmar su autoridad. El sermón fue tan impactante que probablemente se dijo mucho más de lo que está registrado. Aquellos presentes estaban asombrados por esta doctrina y aunque no todos se comprometieron a seguir a Jesús en ese momento, todos fueron tocados por sus palabras. Él impartió su discurso con autoridad, sus lecciones eran como ley y su palabra era un mandato. Cristo en el monte demostró verdad y una autoridad profunda que supera a los escribas que enseñaban desde los asientos de Moisés. La pregunta central ante nosotros es, ¿cómo podemos servir a Dios de una manera verdaderamente aceptable? Es una cosa caminar con Dios y servirle de la manera que encontramos conveniente, y es completamente diferente servirle según su estándar y su voluntad soberana. Recordamos las palabras de Dios a Saúl cuando afirmó que la obediencia es mejor que el sacrificio. En primer lugar, no podemos seguir nuestros propios términos, sino que debemos seguir la voluntad de Dios, que es la única que importa. Es esencial distinguir entre servir a Dios según nuestros propios deseos y hacerlo basándonos en su voluntad revelada. Muchas personas afirman fervientemente caminar con Dios y hacer su voluntad, solo para escuchar de Él. Apartaos de mí. En primer lugar, necesitamos acercarnos a Dios con reverencia y sumisión. La palabra de Dios nos brinda una profunda visión de cómo Jesús oraba. Aunque no estuvimos allí para presenciarlo, la Biblia nos permite entender que, en Hebreos 5:7, leemos sobre la vida terrenal de Jesús, donde ofreció peticiones específicas y súplicas urgentes a Dios con lágrimas fervientes. Fue escuchado debido a su sumisión reverente, su inocencia y su firme determinación de cumplir la voluntad del Padre. Esta sumisión reverente se resume en decirle al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Significa rendir nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Segundo, debemos estar genuinamente dedicados a Dios. La dedicación habla de un compromiso sincero que no se tambalea fácilmente. En 2 Crónicas 15:1 y 14:15 vemos cómo el pueblo de Judá juró al Señor con gran entusiasmo, alegría y sincera dedicación. Buscaron a Dios con todo su corazón y el Señor recompensó esta dedicación con paz y descanso. Es crucial entender que el descanso que encuentran aquellos que están verdaderamente dedicados a Dios refleja el verdadero descanso que podemos experimentar cuando elegimos dedicarnos completamente a Él. Cuando estamos verdaderamente dedicados a Dios, encontramos naturalmente refugio bajo su protección, y este compromiso absoluto del corazón es algo que le agrada profundamente. La verdadera dedicación nos permite experimentar su presencia de manera más intensa, a menudo manifestada a través de eventos sobrenaturales en nuestras vidas. Sin embargo, es importante señalar que algunas personas que se llaman a sí mismas por el nombre de Dios, simplemente porque asisten a lugares de adoración, pueden tener corazones distantes del Dios vivo. El título de cristiano por sí solo no garantiza una verdadera dedicación. En tercer lugar, la verdadera dedicación requiere sacrificio en nuestro viaje y servicio a Dios. La mayordomía hacia Dios exige un nivel de sacrificio, ya que la obediencia a veces puede resultar incómoda para nuestra naturaleza humana. Sin embargo, es esencial entender que estos sacrificios son necesarios para caminar en las bendiciones de Dios en el futuro. El sacrificio a menudo implica invertir nuestro tiempo, habilidades, energía,
recursos y esfuerzos para avanzar en el reino de Dios en la tierra. Un ejemplo notable de alguien que comprendió el significado del sacrificio es Daniel, quien dejó su comodidad como consejero principal del rey para permanecer dedicado a Dios en sus oraciones, incluso arriesgando su vida. Otro ejemplo es Abraham, quien entendió el significado de servir a Dios con sacrificio. Fue llamado a sacrificar a su propio hijo Isaac en obediencia a Dios. Aunque este mandato fue profundamente desafiante, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer lo que más amaba para cumplir la voluntad de Dios. Estos ejemplos destacan que la verdadera dedicación a Dios implica un compromiso que va más allá de las apariencias externas y requiere un corazón dispuesto a sacrificar por el placer del Rey a quien servimos. A medida que continuamos explorando la dedicación y el sacrificio en nuestro viaje espiritual, recordamos que estos principios son fundamentales para una vida de servicio que complace a Dios. Que este video te haya bendecido. Comenta qué te pareció y comparte este video con un amigo. Hasta la próxima.